Wow. Caminando en este lugar, puedo sentir tu gloria. Hoy Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Hola, bendiciones. Hoy Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Hoy Jesús está caminando. Wow, gloria a Dios, mira lo que está pasando. Qué tremendo. Subo a mi barca y doy un giro a mi corazón. Subo a mi barca y voy hacia nuevos rumbos. Subo a mi barca y sé que tu viento sopla aquí. Sube a mi barca que contigo voy mejor. He decidido ir por más, he decidido no dejarte y te he pedido una vez más que de mi barca no te bajes. He decidido ir por más, he decidido no dejarte y no es fingido mi cantar. Por eso sigo y subo a mi barca y voy. Eso es un lugar de tormento. No fue creado ni para usted ni para mí. Ese lugar fue creado para Satanás y sus demonios. No fue creado para usted ni para mí. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, como lo establece la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte, entonces por el pecado entró la muerte. Y por el pecado, ¿sí?, yo puedo tener acceso a ese lugar de tormento. El cielo es real, el infierno también. Y ese lugar, dice la palabra, que su gusano no muere, que el fuego de ellos no se consume. No hay punto medio. Déjame decirte, tú que me estás escuchando, que no hay punto medio. No hay, como lo dicen algunas personas que creen y piensan de que existe un lugar que se llama purgatorio. Eso es una mentira, no es verdad. Está establecido para el hombre, para usted y para mí, que una vez morimos y de ahí juicio. ¿No es cierto? Pero te tengo buena noticia. Dice la palabra que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Que la preciosa sangre de Jesucristo es la única que puede limpiar tus pecados. Y déjame decirte algo. Esta noche es un momento muy importante porque Jesucristo te está saliendo al encuentro. La única manera que yo puedo tener acceso al perdón de mis pecados es a través del arrepentimiento. Recuerda, la paga del pecado es la muerte y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? La sangre de Jesucristo te puede limpiar y te puede volver a la gloria. Amigo y amiga que me estás escuchando, este llamado es para dos tipos de personas. Para quien está por primera vez aquí en este lugar, que alguien fue, te invitó, que alguien se acercó a ti y te dijo que Jesús podía cambiar tu vida como lo hizo con la mía. Y sabes, este llamado es para vos, al arrepentimiento genuino. Porque si hay arrepentimiento de pecado, y tal vez tú dices, yo no maté a nadie, no robé,
No solamente eso es pecado, pecado es no estar alineado a la voluntad de Dios. Y quiero decirte algo, amigo y amiga que me estás escuchando esta noche. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando y hoy Jesús te sale al encuentro para que tomes una decisión. Esta decisión va a cambiar el curso de tu eternidad. Y el segundo llamado es para aquella persona que conoció de Cristo, que conoció de Dios, que tuvo una relación con Él, pero te apartaste, pero te separaste de Dios. Apocalipsis 3 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo vendré con mi Padre y cenaré con Él. Y eso habla de una relación íntima. Y acá hay alguien que seguramente tenía una relación con Dios y ya no la tiene. Te apartaste del camino de Dios. Este llamado es para esos dos tipos de personas: quien nos visita por primera vez y para aquella persona que se apartó. Déjame decirte en esta noche, a través del arrepentimiento del pecado, sí, Dios te quiere, Jesucristo te quiere conectar nuevamente a la gloria, al Padre. Si tú eres una de esas dos personas que mencioné, si estás por primera vez aquí o te habías apartado, yo a la cuenta de 3 te quiero pedir un favor, que ahí donde estás con los ojos cerrados me levante tu mano al cielo. 1, 2, 3. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Génesis 1. Vamos, Génesis 1. ¿Por qué te digo que tienes que prestarle mucha atención a la palabra? Génesis 1, verso 1 dice: en el principio dio los cielos y la tierra estaba desordenada ¿y qué? Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué fue? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo, verso 6, y luego dijo Dios: haya expansión. Verso 7, e hizo Dios la expansión. Verso 8, y llamó Dios a la expansión cielo. Y verso 9, y dijo también Dios. ¿Por qué te quiero llevar al principio? Para que vayamos a dónde comenzó todas las cosas y cómo comenzaron todas las cosas. La Biblia relata que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Pero que el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la tierra. Él estaba, pero la tierra estaba desordenada y vacía y no existía nada. No había nada. Y Él quería crear algo nuevo. Él quería crear la humanidad, quería crear los árboles, los animales, ¿sí? Quería crear el agua, el cielo, la suegra, Dios, las víboras, como ustedes le llaman. Quería crear todos los animales. Ya alguno le dijo con rabia: hay que liberarte por falta de perdón a tu suegra. ¿Eh? No se equivoca, ¿viste? ¿Qué es lo que hay? Quería crear todas las cosas, pero estaba un desorden y había un vacío y necesitaba crearlo. ¿Cuánta gente está viviendo con un desorden terrible? Desorden en su casa, desorden en sus alimentos, desorden en su economía. Gente que quiere ver milagros financieros, pero no diezma ni ofrenda. No olvides que nunca vas a ver nada. Desorden. Gente desordenada en el matrimonio. Gente que no se ha casado, están viviendo juntos. Desorden. Y todo ese desorden trae vacío. Por eso hay gente que ya no le encuentra sentido a la vida y está vacío. Y no sabe por qué.
Aún muchas veces nosotros como cristianos, como líderes, como obreros, como pastores también nos hemos sentido vacíos. Y muchas veces todo eso se debe a que hay un desorden en algún área de nuestras vidas. Hay un desorden. Por eso vuelvo a repetir, esta persona que Claudia, que estaba con cáncer. ¿Por qué estaba con cáncer? Porque estaba vacía. Estaba desordenada. ¿Y qué la dejó vacía a ella? Seguramente la abusaron. Seguramente el padre la dejó. Seguramente o la madre la abandonó. O se separó. O lo encontró a su esposo que la engañaba. O algo le ha sucedido para que ella quedara vacía y desordenada. Una señal de una persona vacía, ¿cómo te das cuenta? Entras a su habitación y te das cuenta. La ropa está en cualquier lugar, menos en el ropero. La persona que está vacía y desordenada son personas que les cuesta bañarse, que están días sin bañarse porque no tienen ganas. Decir que está a tu lado, ahora entiendo por qué el olor. ¿Estás vacío? Porque algunos no sabían, ahí te das cuenta, vacío, desordenado. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque yo estuve vacío y desordenado. Y cuando sigo vacío y desordenado, la pastora me manda a bañar. Porque cuando uno está vacío y uno está desordenado, ¿sí? Empiezan a habitar las tinieblas. Y cuando empiezan a habitar las tinieblas, empieza a suceder estrago, caos. Viene la angustia, viene la depresión, viene la tristeza, viene la escasez financiera. Nada alcanza, no hay, siempre está faltando, ¿sí? Salimos de una deuda y nos metemos en otra. Nos metemos en la otra y nos vamos a la otra. Pedimos un préstamo acá, otro allá, después no queremos salir de casa, ¿sí? Porque hay un desorden vacío. Hay un desorden que eso genera tristeza, genera amargura. Y así pasó en el comienzo. ¿Y sabe cómo Dios creó todas las cosas? Hablando su palabra. Y dice, y dijo Dios, haya luz. ¿Y qué pasó? Fue luz. Y dijo Dios, haya expansión. Y la expansión vino. Cuando hay un momento que en la vida, en tu vida hay vacío, quizás te sientes vacía, quizás te sientes vacío, quizás te sientes desordenado en algún área de tu vida, vengo a decirte que no te preocupes, porque quizás el diablo te estuvo diciendo, no salís más de esta situación, olvídate que vas a quedar así vas a morir, vos y tu familia. Vengo a decirte una cosa, que ahora en el desorden y el vacío es el momento oportuno para que dejes que el Espíritu Santo que se mueva, suelte una palabra y empiece a crear todo lo que estaba desordenado, que cree paz en medio de tu adversidad, que cree sanidad en medio de tu enfermedad, que cree milagro en tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decirle que está a tu lado, esta es tu oportunidad, decirle. Vos que estás desordenado, decirle. Empezá a declarar, porque cuando hable las cosas van a empezar a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Dejá de estar llorando por el vacío y levantate en fe y empezá a declarar las cosas que no son como si fueran. Y lo que hablas en este tiempo vas a verlo hecho en realidad. Si tu familia no quiere venir a la iglesia, levántate en fe y dile, yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si le vas a aplaudir, aplaudirle con ganas, si no, no la aplauda, porque la palabra es a quien estás aplaudiendo. A mí no me interesa, pero la palabra es la que te da vida, la palabra es la que te restaura, la palabra es la que te sana, y la palabra es la que va a suceder milagros en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decirle que está a tu lado, si querés un milagro, decirle, empezá a hablar la palabra, empezá a creer la palabra. Dios necesitó solamente decir, y dijo Dios, y las cosas sucedieron. Y dijo Dios. Tenemos un nenito llamado Taller. ¿Cuánto tiene Taller? 3 años. Los médicos dijeron que no iba a caminar, porque había nacido con un problema neuronal, ¿sí? Donde le dijeron que no iba a poder hablar, que no iba a poder caminar,
Pero ¿sabe qué? Esa mamá desesperada empezó a venir a la iglesia y palabra a palabra, y le empezamos a que le oramos y le empezamos a enseñar. El otro día publicó un video donde su hijo empezó a caminar a los 3 años. Los médicos dijeron que no iba a caminar, estaba caminando. Los médicos dijeron que no iba a hablar y estaba hablando. ¿Por qué? Porque es la palabra que tiene vida a tu obediencia. ¿Qué es lo que va a sanar en este tiempo? ¿Qué le vas a decir a los médicos? Sí, yo sé que estoy enfermo, pero yo creo que me voy a sanar. ¿Cuánto dicen amén? Ten cuidado con lo que dices, porque en tu boca hay poder. Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte, ¿dónde están? En la lengua. El que la ama comerá ¿de qué? De su fruto. Algunos no se han dado cuenta, pero lo que están viviendo es todo lo que han hablado. Todo lo que estás viviendo es todo lo que hablaste, todo lo que declaraste. Cuando abres la heladera que dices, siempre lo mismo, no hay nada. Y nunca va a haber nada. Siempre te trabajo por qué. No te pagan nada, no alcanza la plata para nada. ¿Y qué pasa? La plata no alcanza para nada. ¿Pero por qué, pastor? ¿Porque no alcanza? No, porque tú lo estás hablando. Porque si empiezas a hablar algo diferente, te puedo asegurar que ese dinero quizás en la semana no te alcanza, pero tú empiezas a hablarle al dinero y vas a ver que te va a alcanzar y hasta te va a sonar. Pastor, ¿y cómo hace? Porque Dios necesita una boca para bendecir y algo más. ¿Cuánto quiere que el dinero le alcance? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere que el dinero le alcance? Voy a mirar para allá para que usted no me haga cara mal. Si usted quiere que el dinero le alcance, deje de robarle a Dios. Pastor, hay gente nueva, no importa, los nuevos van a ir aprendiendo de entrada que a Dios hay que honrarle con lo que Él te da. ¿Por qué? Porque si no va a venir a la iglesia, nunca hubo un milagro en mi vida. Vení, Javi, ¿dónde estás? Vení. Este sinvergüenza también. Era nuevo en la iglesia, yo lo conocí, era nuevito. Y viene un día, decidido a abandonar la iglesia. Ya, porque Dios no me bendice, y que esto, que lo otro. ¿Para qué me lo dicen a mí? Que yo no tengo problema con la plata, por eso hablo como hablo, le enseño a como tiene que ser. Y me dice, no, que no me alcanza la plata, que estoy cansado, que la Ceci me pide, la Ceci la esposa acá. Que me pide, que quiere más, o la dejo o me voy de la iglesia. Le digo, no, si tenés que dejarla, dejarla, en la iglesia no, le digo. La iglesia no. Y le hablé y le dije, mirá, le digo, ¿sabes por qué tenés problemas? ¿Por qué me dice? Porque vos no tenés problemas con la plata, le digo. Tu problema es con Dios. Y él no entendía nada. Si nunca habíamos hablado y estábamos ahí de cosas espirituales, creo que la primera o segunda vez que hablábamos, porque yo era nuevito. Y le digo, ¿vos estás diezmando? No. Es como que le pones una llama de fuego bajo el escalón. Y le digo, tenés que dar tu diezmo. ¿Le estás robando a Dios? ¿Cómo crees que Dios te bendiga? Y le dije, yo voy a tu casa, vos me pones la parrilla llena, porque vos vas a la casa de él, te pones asado del que busqué, te prepara con salamín, queso, todo fiambre, te atiende como un rey. ¿Sí? Aquellos que quieren ir después me siguen, que nos vamos a dejar. Y me ponía todo eso y le digo, a mí me da lo mejor y a Dios no, le digo. Y se fue enojado, que no quería volver más. Se enojó conmigo, ¿verdad? Se enojó con el pastor. Y yo le estaba hablando de la palabra, en vez de enojarse con Dios, se enoja conmigo. Y llegó al trabajo, agarra el libro, ¡pum! La Biblia decía, tenés que diezmar. Y desde ahí, ¿sabes qué hice?
dejó de estar negociándole a Dios y empezó ¿a qué? A recibir milagros tras milagros en sus finanzas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es fiel con Dios, las ventanas están abiertas y los milagros financieros tienen que suceder como sea. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo te profetizo y te declaro que si te alineas con Dios, milagros financieros en esta semana vas a recibir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Fue así? Abrió, trabaja en una empresa, abrió su negocio. ¿Con cuánto dinero en la caja del negocio? 4.000 pesos. Con 4.000 pesos arrancó un negocio. Hace 2 años 4.000 era un cajón de pollo, ¿no? Un cajón de pollo. Porque la plata no alcanzaba y otra vez ese. Le había llevado todo, viajó a comprar ropa a Buenos Aires para trabajar. Y él le sacó 4.000, dijo. Y nosotros siempre le decíamos, abrite un negocio, abrite un negocio, abrite un negocio, abrite un negocio. Queríamos provocar un milagro. Y él decía, pero para abrir un negocio tenés que tener balanza, tenés que tener esto, tenés que tener lo otro. Y cuando ya se dio cuenta que no era así, dice, les voy a hacer caso a los pastores, porque les soltamos una palabra. Una palabra. Fue, se compró un cajón de pollo y arrancó a vender Suprema. Se dio cuenta que empezó. Ahora tiene exhibidora, tiene freezer, tiene balanza, tiene un negocio. ¿Sabe por qué? Porque todo inició cuando estaba desordenado y vacío, pero vino una palabra de Dios para que en medio de ese desorden algo sucediera. Vengo a decirte que en medio de tu desorden hay un negocio que se está por abrir, hay algo que vas a generar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen voy a empezar mi propio negocio? Voy a empezar a creer que Dios en medio de la crisis me va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Ya se dijo. ¿Cuántos no tienen trabajo? A ver, una sola. Gloria a Dios por esta gente. Los demás están todos bendecidos. Todos. ¿Y cuántos quieren tener otro trabajo? Pastor, con el que tengo nomás. Yo le enseñé a mi esposa, por eso tiene 4, porque con uno trabaja, con el otro usa la cabeza. Porque a veces uno piensa que necesita la fuerza para trabajar, ¿no? Dios te da la inteligencia y la sabiduría para hacer el dinero. Pero bueno, eso lo dejo para otro negocio, para otra prédica, para otro negocio. Y sí, siente ese negocio de Dios, ¿o no? ¿Qué le dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me les sale estable, ¿sí? Este es el negocio de las almas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Por medio de una palabra, en medio del desorden y el vacío, Dios puede empezar a hacer milagros. Él necesita que tú hables la palabra. Él necesita que tú escuches y que creas. Porque mientras yo estoy predicando, Dios ya está sanando. Mientras yo estoy hablando, Dios ya está haciendo el milagro que tú estás necesitando. Quizás tú tienes una hernia o tienes un sobrehueso. Empieza a fijarte porque Dios la va a hacer desaparecer cuando dice gloria a Dios. Quien tiene problemas de la visión, yo te animo que le creas a Dios y con un acto de fe tú te quites los lentes y digas, yo hoy me voy de este lugar viendo normal. Pastórico, sí. Porque lo estamos viendo, lo hemos visto. Vinimos de Paraná, una joven que no podía ver nada. Oraron por ella y recuperó la vista. Gente que tenía pie plano sin que nadie le ore, el arco se formaba. Gente que tenía problemas en la columna, ¿sí? Que tenía columnas desviadas. Se oraba por ella y la columna se enderezaba, ¿sí? Gente que tenía cáncer se sanaron, diabetes. Cualquiera sea tu enfermedad, yo creo que para Dios no hay nada imposible. Y si tu enfermedad quizás no es física y quizás tu enfermedad es natural, en un vicio, en el alcohol, las drogas, ¿sí? La depresión, la pastilla, lo que sea, yo quiero decirte que Jesús te libera y te sana y te hace libre también. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque primero me liberó a mí. Yo era una persona que me crié en un hogar así, con mi papá y con mi mamá. Pero de lunes a viernes éramos felices, pero viernes, sábado y domingo en mi casa era un tormento. Mi papá se convertía en Increíble Hulk. ¿Cuántos conocen el Increíble Hulk? Sí, Hulk. Bueno, ya hablan inglés. Si ustedes no saben inglés, problema a ustedes.
Él llegaba, trabajaba haciendo asfalto, ganaba, y llegaba los viernes y hacía ¡juá! Y se armaba un lío en la casa. Se peleaba con el vecino, con la vecina, con el otro. Venía la policía y veíamos cómo le pegaba a mi mamá, la corría. Mi mamá se tiró nafta, se prendió fuego delante de mis ojos. ¿Qué es lo que no viví? En ese medio del caos, en el medio del desierto, en el medio del vacío. Me crié, ¿sí?, en medio del dolor, la angustia, el rechazo, abusaron de mí. ¿Qué es lo que no pasé? ¿Qué es lo que no viví? En ese desorden, en ese vacío. Porque no había Dios, no había palabra, no había presencia de Dios. Y a causa de eso me crié con mucho odio, con mucho rencor, con mucho resentimiento en mi corazón. Yo siempre le dije a mi mamá, yo cuando sea grande no voy a tomar, no voy a golpear a una mujer, no voy a hacer nada de lo que te hicieron a vos. Pero yo era chico y las palabras se las lleva el viento. Porque la Biblia dice que la maldad de los padres alcanzará a los hijos. Y la maldición me tenía que alcanzar. Sí o sí, porque mis padres no buscaban a Dios y las maldiciones no se podían romper. Las maldiciones no se rompen mandando a escuela privada ni yendo a estudio, no, las maldiciones se rompen por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces me alcanzaron todo lo que mi padre hizo, yo lo hice también. Y fue peor porque las épocas van cambiando. Mi padre era una persona problemática, alcohólica, de viernes a domingo. De lunes a viernes trabajaba, pero el fin de semana se descontrolaba. Y a mí me atacó una maldición peor que la de él. Porque yo tomaba todos los días. Y no solamente tomaba, sino que me drogaba, andaba armado. Fui un montón de veces preso. ¿Sí? No había esperanza para mi vida. Nadie daba nada por mí. Lo único que querían es que yo me muera. Los vecinos, mi familia, mi propia familia, nadie me quería. Ya estaba desahuciado, abandonado. Había un desorden y un vacío muy grande en mí. Pero todos me podían ver y me podían señalar, pero nadie podía ver lo que yo estaba viviendo en mi corazón. Y no quiero justificar a las personas que hacen esas cosas, pero quiero decir algo, que si hay alguien que está haciendo algo, es porque hay algo en el corazón. Y nunca nadie se presta a ver por qué lo está haciendo, qué es lo que sucedió, qué es lo que le pasó. Entonces fui una persona muy juzgada, muy cuestionada, a tal punto que nadie me quería predicar. Mis vecinos que eran creyentes no me hablaban de Jesús. Es más, le digo a mi vecino, quiero ir a la iglesia. No, no te puedo llevar. Vos vas a la iglesia, me van a matar a mi familia, vos estás loco, porque a mí no me quería nadie, tenía muchos problemas. Ni los cristianos me querían. Mi tía, que era creyente, me enteré cuando me convertí. Yo estaba predicando dentro de un hospital y me decía, y se largó a llorar. Y usted, tía, le digo, yo voy a la iglesia. ¿Y cómo no me hablaste? Le digo. Estaba desordenado, estaba vacío. ¿Sí? Y nadie daba nada por mí. Por eso yo sé de lo que te hablo cuando digo que Dios habla, porque Dios habla. Que tú tienes que aprender a escuchar acá, sé conmigo así. Aquí habla el Espíritu Santo, nuestra conciencia. Ahí habla Él y te pone un sentir. Por eso hay gente que ya se sacó los lentes y lo va a tener así, va a decir, yo le creo al Señor porque tengo el sentir que hoy me voy sano y voy a sacármelo y por la fe voy a empezar a ver cuánto es el gloria, lo que sea. Si tú tienes pies planos, sácate la zapatilla. Si tú tienes sobrehueso, empieza a buscarte. Si tú tenías cualquier enfermedad, empieza a revisarte y vas a encontrar que el Señor la va a hacer desaparecer. Cuando dicen amén. Pastor, ¿y usted cómo sabe? ¿Sabe por qué? Porque en el año 2009, me había drogado, ya llevaba 3-4 días seguidos, sin parar. Y estaba sentado en el patio de la casa de mi mamá. Y ya mi vida no tenía sentido. Y ya había agarrado una pistola para darme un tiro en la cabeza, me iba a matar porque ya mi vida no tenía sentido. Estaba tan vacío, estaba tan desordenado que me quería matar. Pero en ese momento, en ese vacío, empecé a escuchar una voz que me atormentaba acá y que me decía que tenía que cambiar. Y yo decía, ¿qué estoy metiendo? Y veía unas imágenes y yo no sabía qué era. Cuando era chiquito iba a la escuela dominical y la gente me llevaba.
A la escuela dominical me daban leche, me daban esto, y yo los corría, les pegaba los profesores, todo, porque era indio. Entonces, y yo veía todo eso y yo decía, otra vez esta visión. Ya me había pasado años anteriores. Y yo digo, ¿qué me está pasando? Y dejé el arma. Y me acuerdo que entré y me acosté a dormir. Y cuando a mí me pasaba eso, yo después me levantaba, ya no quería ser bueno. Ya no quería ir a la iglesia, ya no quería saber nada con la vida, porque tenía mucha gente que buscaba para matarme. Y aparte por la adicción a las drogas. Pero esa voz me seguía atormentando, decía que tenía que ir a la iglesia, que tenía que ir a la iglesia, que busque a los que eran maestros de escuela dominical, que lo busque, que lo busque. Entonces le empecé a hacer caso. Le empecé a hacer caso a esa voz y empecé a buscar a la iglesia. ¿Y sabés qué pasó? Nadie me quería llevar a la iglesia. Los maestros de escuelita dominical, todos apartados, todo en el mundo. Yo les quería contar testimonio. Decían, no vamos más a la iglesia y no sabía qué hacer. Entonces cuando tomo la decisión de decir, bueno, ya está, no hay Dios, no hay iglesia para mí, me voy a mi casa a terminar lo que había empezado. ¿Y sabe qué? Por ahí veo una lucecita de un foquito y veo que estaba gente que estaban aplaudiendo. Yo dije, eso yo lo conozco porque yo lo vi en la cárcel, que se aplaude, ahí debe estar Dios. Y me acuerdo que ese día crucé la avenida que estaba ahí, andaba en una bicicleta, crucé, tiré la bicicleta y entré. Y apenas entré, apenas pisé el salón, me largué a llorar. Las 3 horas de la reunión, tirado, llorando. ¿Sabés qué pasó en ese día? Sin que nadie orara por mí, sin que nadie me predicara, me había dado cuenta que el Mateo 11:28 se había hecho real. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo lo haré descansar. Llegué siendo un delincuente, llegué siendo un drogadicto, llegué con ganas de matarme, pero a partir de ese día nunca más me drogué, nunca más intenté matarme. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios hizo una transformación. No tuve que pasar por centro de rehabilitación, no tuve que hacer nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en ese lugar como está en esta hora. Vengo a decirte que las adicciones de tu familia se van a ir pronto. Dice amén. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba